La resolución del Tricel viola de manera flagrante la presunción de inocencia y el derecho de miles de personas de elegir libremente a su representante. El momento en que se presenta la acusación solo demuestra el carácter político que tuvo este proceso desde su origen. Es un día triste para la democracia chilena. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es lunes 15 de septiembre de 2025, episodio 60 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. En la plataforma que uses te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo, opinante en política y en economía. Vamos con la edición 60 del podcast. Hoy, el mercado laboral chileno. Daniel Jadwe y Chile da refugio a palestinos de Gaza. Vamos con el episodio 60 del podcast. Lo primero que tratamos es darle una vuelta al IPOM del mes de septiembre, el informe de política monetaria del Banco Central. Un tema que causó ruido es la opinión que emitió el Banco Central sobre el costo laboral que influye, dijo el Banco Central a través de su presidenta Rosana Costa, sobre los resultados mixtos. La presidenta del Central, Rosana Costa, en ronda de prensa explicó cuáles son las señales mixtas del mercado laboral. Costa habla del costo laboral, pero en ese punto discrepo con el Banco Central, ya que si empresas o pymes no pueden asumir el costo laboral, entonces no pueden estar produciendo. No se puede subsidiar la mano de obra, el empleador debe hacerse cargo siempre de todas las leyes laborales. Pero el debate se está dando en el ámbito político. Se discute sobre la opinión entregada por el Banco Central, opinión que es parte de las señales mixtas que dijo el Banco Central. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, en entrevista en TVN en el programa Estado Nacional, entrevistado por Matías del Río, respondía al tema de las leyes sociales que, según el Banco Central, ha encarecido la mano de obra. Yo en el caso de la ley 40 horas creo que es importante esperar que la ley se termine de implementar con la gradualidad que establecimos y serán los economistas y los investigadores del futuro los que podrán determinar efectivamente qué ocurre allí. Pero sí creemos que dada la cantidad de componentes que hoy día están operando en el mercado laboral, creemos que hay que avanzar en una mirada más integral, donde los costos laborales son parte, evidentemente, del análisis que incorporan las reformas laborales. Yo tuve la oportunidad durante toda esta semana de hablar con muchísimos economistas de un muy amplio espectro. Me planteaban que hoy día no era tan sencillo poder aislar las distintas variables para poder establecer los efectos. Hay otros proyectos que están avanzando. Si se aprueba en este noviembre, diciembre, y al menos Chile Vamos ha mostrado mucha disposición a hacerlo, el proyecto que unifica el subsidio al empleo, el año 2026 vamos a tener una herramienta muy potente sobre todo para las pymes. Y en el caso de, si destrabamos Sala Cuna para Chile, probablemente vamos a tener la política pública más decidora de fomento en participación laboral. Y con esto me gustaría terminar a propósito del informe. Pero usted, como el presidente Boric, ¿discrepa del informe del Banco Central? Él discrepó. Lo que señalamos es que hay elementos, hoy día, dada la cantidad de variables que hoy día están interviniendo en el mercado laboral, nos parece que hay que incorporar una mirada más amplia, pero dicho eso, y dada la conversación que se ha dado entre distintos economistas, creemos que es importante que sea ese campo el que finalmente determine finalmente... ¿Y usted, como correligionarios suyos, hablan de que el Banco Central tiene un sesgo político? ¿Lo comparte? Nosotros hemos planteado, y esto lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho nosotros, creemos que el Banco Central juega un rol relevante
en materia inflacionaria, que son los mandatos que tiene legales, que es importante que esté desacoplado de los ciclos políticos. Tiene un mecanismo de elección de consejeros que está vinculado con el sistema político democrático. Hay parlamentarios de su sector que hablan directamente de sesgo político del Banco Central. Nosotros lo que hemos dicho, y como ejecutivo, es que... ¿Comparte eso usted o no? ¿Tiene sesgo político el Banco Central? Los informes que hemos conocido es un informe técnico, los datos son los datos, y lo que hay que discutir, y eso vuelvo a decir, son los expertos los que tienen que dilucidar esto, es si los supuestos y si los datos en relación a las conclusiones son lo suficientemente robustos. Un paréntesis aquí. Matías del Río, un periodista de TVN que es insoportable para entrevistar, ya que no escucha la respuesta y busca imponer su visión en el entrevistado. Cierro el paréntesis. La presidenta de la Cámara de la Producción y Comercio, la CPC, Susana Jiménez, nuevamente en el mismo programa de Estado Nacional con Matías del Río en TVN, habló en contra de las leyes laborales y el costo que lleva en el empleador. A ver, yo creo que esto es una discusión entre el mundo político y el mundo económico. El mundo económico se basa en datos, en evidencia, hace simulaciones. El Banco Central es un organismo de alto nivel técnico y que por lo tanto sus estudios me merecen todo el respeto, digamos, y la credibilidad. En ese sentido, yo creo que el Banco Central lo que hace es confirmar algo que cualquier experto habría mencionado y lo ha dicho a lo largo del tiempo. Nosotros mismos hemos sido parte de esas voces, diciendo que cuando tú encareces la contratación de empleo formal, eso tiene un efecto en el mercado laboral. Tanto la ley de 40 horas como los aumentos de la tasa de cotización, que uno podrá estar de acuerdo, pero encarece la contratación de mano de obra. La reducción de jornada, como decía antes, los aumentos de salarios mínimos por sobre los aumentos de productividad. Ley Karim, que pone una serie de exigencias al sistema, la verdad es que es inevitable que tengan un efecto. Entonces, a mí, francamente, me llama la atención que se siga diciendo, oye, no importa porque esto era necesario. Por supuesto, todos queremos mejores salarios, todos quisiéramos trabajar menos. Pero lo que no queremos es que haya gente que llegue a fin de mes sin trabajo. Y lo que vemos hoy día es que tenemos más de 900.000 personas buscando trabajo y que no lo encuentran. Y que se siguen haciendo anuncios como si aumentar salarios por sobre la productividad fuera algo inocuo. Entonces creo que hay que ser coherente. Si uno habla de generar empleo, inversión, crecimiento económico, uno no puede desconocer los efectos que tienen las acciones y políticas que se toman justamente en esos objetivos. ¿Cómo se lee esta respuesta? Que es muy cara la mano de obra en Chile y que se trabaja muy poco, que eso afecta el empleo, o mejor dicho, la explotación de la mano de obra en Chile, por no decir la sobreexplotación de la mano de obra en Chile. La opinión por parte del empresariado nacional, dirigido en esta ocasión por Susana Jiménez, de la Cámara de Producción y Comercio. El ministro de Economía, Álvaro García, explicó la realidad del mercado laboral y por qué el resultado es mixto, como dijo el Banco Central. Primero quiero señalar que la generación de empleos de calidad es la primera prioridad económica del gobierno, a eso estamos dedicados. Segundo, es importante constatar que el problema de desempleo en Chile, de una tasa de desempleo creciente, lleva al menos 20 años y obedece a múltiples causas. Sin lugar a dudas, la reducción en el crecimiento económico, el cambio en la composición del Producto Nacional, donde las empresas más grandes tienen mayor preponderancia y son más intensivas en capital, el cambio tecnológico que Chile está viviendo, por cierto, el costo del trabajo. Cualquier estudio que busque determinar las causas del desempleo debe considerar todas estas variables y también debe considerar el largo periodo en que esta tasa ha ido ocurriendo. El Banco Central considera solo algunas de estas variables y un periodo breve de tiempo. Por eso creemos que estudiar las causas del desempleo requiere una visión más amplia. Y eso es lo que ha expresado el presidente de la República, respetando, por cierto, la autonomía y la opinión del Banco Central.
El ministro García explica en gran medida lo que ha ocurrido con el mercado laboral, que nada tiene que ver con las leyes sociales, como son las 40 horas, como tampoco el aumento del sueldo mínimo. Por otro lado, la Fundación Sol, la cual es una ONG dedicada a estudiar la economía nacional con datos duros, en particular tomando una visión crítica del mundo neoliberal que impera nuestra economía, envió una carta al director del Mercurio de ayer domingo, y la carta dice lo siguiente, y cito: Señor director, según una minuta del Banco Central, el alza del salario mínimo causa más desempleo. Considerando que el salario mínimo real aumentó cerca de 20% en los últimos 3 años. Esto se asocia a la caída del empleo en 1,6%. Aún concediendo la validez del enfoque, cuyos supuestos se podrían cuestionar al tomar como grupo de control a trabajadores que están en el 25% de mayores ingresos, la conclusión interpela: si un piso que no permite vivir con dignidad desestabiliza el mercado laboral, el problema no es el salario, sino la fragilidad del modelo empresarial. ¿Queremos un país competitivo por innovación o a costa de salarios bajos? El mínimo está lejos de aprobar un examen de suficiencia. Hoy asciende a 529,000 pesos brutos. Tras cotizaciones de salud, previsión y cesantía, quedan en 423,000 pesos líquidos. De ese monto se paga transporte, 40,000 pesos por mes. Arriendo, unos 300,000 pesos por pieza con baño. Y alimentación. Según la Comisión Asesora Presidencial, la canasta básica hoy bordea 110,000 pesos. Solo esos 3 ítems consumen casi todo el ingreso. En suma, el mínimo no alcanza para lo mínimo. Evaluar sus efectos exige mirar la calidad del tejido productivo y la capacidad de sostener salarios dignos. Firma esta carta Gonzalo Durán S., académico de la Universidad de Chile, economista de la Fundación Sol; Benjamín Sáez, sociólogo, Fundación Sol. Y esto va nuevamente al punto que yo planteaba inicialmente. Es la calidad del empresariado que tenemos en Chile. Si es incapaz de cumplir con las leyes laborales, entonces no puede emplear, no puede participar en la economía, no puede trabajar porque es incompetente, no es productivo y al mismo tiempo es incapaz de funcionar sin leyes laborales que le subsidie el empleo. Y eso también se desprende de lo que dijo el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, que es el tema del subsidio que ingresaría al empleador para subsidiar el sueldo mínimo. Es decir, no puede funcionar sin subsidios, lo cual, de esta perspectiva, desde este ángulo, no debe ser. Si es incapaz de cumplir, entonces no debe funcionar. Dentro de las señales mixtas, continuando con el informe del Banco Central, 2 temas que no se han tocado en el debate público, que es el informe que toca Álvaro García, en parte, que tiene que ver con la construcción. La construcción está rezagada y es un alto mandante de mano de obra, digamos más o menos 2 puntos del empleo total. Es decir, si hoy día estamos en 8, puede llegar fácilmente a 6 o 5,5 el desempleo, siempre y cuando entre en plenitud la construcción. Lo otro que yo creo también y que es fundamental y que va apareado con lo primero, que es la capacidad laboral o la capacidad del empleador, que es la carencia de mano de obra calificada para trabajos con nuevas tecnologías. El Banco Central informa que hay empleo, pero que los empleadores no encuentran la mano de obra capacitada tras el cambio
de la organización productiva del empleo que están incorporando nuevas tecnologías, pero no encuentran la mano de obra calificada para puestos laborales disponibles. Es decir, nuestra mano de obra no está capacitada para funcionar en este cambio tecnológico, particularmente todo lo derivado con la inteligencia artificial. Es decir, hay empleo, pero no hay mano de obra. Para esos puestos, es decir, hay empleo, pero no hay mano de obra para esos puestos. Y lo otro es el costo laboral de las leyes laborales. Por eso, señales mixtas. Costos laborales dependen del empleador en cumplir y no ser subsidiado. La construcción deberá salir del rezago pronto y la mano de obra debe ser capacitada a las realidades del mercado laboral de hoy. Vamos a la pausa y continuamos con el segundo bloque de Más 569, el podcast. De regreso en Más 569, el podcast, soy Jorge Garretón. Tarde del día viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, inhabilitó al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, del Partido Comunista, para ser candidato. El fallo del Tricel llega tras una apelación del Partido Renovación Nacional, quienes impugnaron la decisión del Servicio Electoral de Chile, el CERVEL, que validó la candidatura de Jadue. El militante comunista fue inscrito como candidato a las elecciones de diputado por su partido en el Distrito 9 de la región metropolitana. La decisión del Tricel se funda en el artículo 16, numeral 2 de la Constitución de la República, que establece la suspensión del derecho a sufragio para quienes se encuentren acusados por delito que merezca plena aflictiva. Recordemos que Daniel Jadue enfrenta cargos por fraude al fisco, por el llamado caso Farmacias Populares, y la Fiscalía está pidiendo aproximadamente 18 años de cárcel en el caso de ser encontrado culpable Jadue. Tras la resolución, Daniel Jadue, quien se encuentra con arresto domiciliario, el exalcalde dijo en su cuenta de Twitter X, y cito: agradezco de corazón la solidaridad recibida tras la resolución del Tricel, una decisión basada en un acto administrativo sin revisión judicial y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político. Nada se ha perdido, es solo una batalla más por el Chile digno que soñamos y merecemos. Cierre comillas, cierre del comunicado de Daniel Jadue en Twitter X en su cuenta personal. Por otra parte, la pareja de Daniel Jadue, Anjuli Tostes, habló ante los medios la noche del viernes tras la resolución del Tricel que inhabilita a Jadue. La resolución del Tricel viola de manera flagrante la presunción de inocencia y el derecho de miles de personas de elegir libremente a su representante. El momento en que se presenta la acusación solo demuestra el carácter político que tuvo este proceso desde su origen. Es un día triste para la democracia chilena. Desde la parte creyente de RN, el diputado Andrés Longton dijo que se hizo justicia, además de emplazar al PC a intentar vulnerar la ley. El candidato de Janet Jara, Daniel Jadue, fue inhabilitado para ser candidato a diputado. Una buena noticia porque se respeta la Constitución, pero un tirón de orejas para el Partido Comunista y la coalición que representa, en que no les importó que estuviera acusado pronto un juicio oral por fraude al fisco, cohecho, malversación de caudales públicos. Es decir, una persona que probablemente si salía electa no iba a poder asumir su cargo. Una vergüenza, una mala decisión, ningún tipo de estándar de probidad de partidos que lamentablemente hoy día se alejan de estándares que la mayoría de la ciudadanía exige. Hoy se hizo justicia y Daniel Jadue no puede ser candidato. Mientras tanto, el diputado DC, Eric Aedo, en sus redes sociales le dio un tirón de orejas al Partido Comunista, al camino errado tomado por el PC. Sucedió algo que todos preveíamos.
El TRICEL finalmente excluye del padrón a Jadwe. Y esto significa que no podrá ser candidato. Lo advertimos antes al mundo del PC. Lo dijo la propia Janet Jara, que prefería que el propio Jadwe se dedicase a su defensa. No quisieron escuchar y acá están las consecuencias. Ha fallado el TRICEL y obviamente Jadwe está fuera de la competencia electoral. Pero esto no es una sorpresa, se les advirtió, pero lo hicieron seguir en un camino equivocado. Por su parte, la candidata de la centroizquierda, Janet Jara, militante del Partido Comunista durante el día domingo, ratificó sus dichos a los medios, que Jadwe debiese preocuparse de su defensa legal. Yo creo que es muy importante que las instituciones que nosotros tenemos hoy día se respeten definitivamente las conclusiones a las que llegue, y desde mi perspectiva no hay nada que yo pueda agregar porque es un fallo que ha emitido, ¿cierto?, de un tribunal que tiene las facultades para hacerlo. La verdad, yo creo que hay que respetar lo que los tribunales han determinado, y como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa, pero bueno. Vamos a un break y regresamos con más 569, el podcast. Te regreso en el podcast más 569, soy Jorge Garretón. Una noticia que tomó por sorpresa fue lo que informó el presidente Gabriel Boric al comunicar en su cuenta de Twitter X que Chile recibió este día sábado a niños, niñas de Gaza en Palestina y en total a sus familias, que conforman 68 personas. El presidente en su cuenta de Twitter X dijo, y cito, «Es un complejo operativo que tomó meses. Hemos hoy recibido exitosamente a 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos provenientes de Gaza, 36 de ellos niños y niñas y adolescentes cuya vida corría peligro ante el genocidio en curso. Chile hace honor a su himno patrio». Cierre de comillas. Lo que dijo el presidente Gabriel Boric en su cuenta de Twitter X. La Cancillería en un comunicado de prensa informó un total de 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos, entre ellos 36 niños, niñas y adolescentes, arribaron a Chile tras haber sido evacuados de la Franja de Gaza en atención a la grave crisis humanitaria y de seguridad que afecta esa zona. Se trata de personas con vínculos estrechos en Chile. Esta acción se enmarca en el firme compromiso de nuestro país con el derecho internacional humanitario y fue posible gracias a un esfuerzo coordinado por el gobierno que contó con la colaboración de diversas organizaciones internacionales. La evacuación se inició el 10 de septiembre con el traslado del grupo vía terrestre y luego vía aérea. Durante todo el proceso estuvieron acompañadas las personas y asistidas por el personal consular y diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores. A su llegada, se hicieron los controles de ingreso correspondientes y se activó la red de protección del Estado, en el marco de las obligaciones internacionales y legales que nuestro país ha contraído. Sobre su estadía en el país, no se entregarán más detalles por resguardo al derecho y a la privacidad de las familias. Y así concluye este comunicado de la Cancillería. El gobierno da asilo a familias que enfrentaban genocidio a manos del Estado israelí. Genocidio por hambruna o por ataques indiscriminados por la Fuerza de Defensa israelí. Bien por Chile y bien por este gobierno por continuar la irrestricta defensa a los derechos humanos. Al cierre de esta edición del podcast, quiero replicar las palabras que dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que nos invitó a cada uno de nosotros a tener unas seguras fiestas patrias. Que este plan
de 18 seguros funcione y no tengamos personas intoxicadas, accidentes, etcétera, la verdad es que también requerimos que ustedes sean responsables, que se cuiden. El autocuidado es fundamental. El acceder e ir a lugares que están garantizados en materia de certificación, de fiscalización, etcétera. El que además, cuando van a tomar y disfrutar de un navegado, de una sangría, de una cerveza helada, de un Borgoña, de un vino tinto, en fin, lo que sea, no conduzcan, ¿no? Y también sean responsables los peatones, ¿no? Esto implica también que los traslados sean seguros, ¿no? Y eso es para los que conducen un automóvil, pero también los que andan a pie. No queremos más accidentes, no queremos más muertos en las fiestas patrias y nunca. Y en ese sentido lo que ha dicho el presidente es clave y lo reiteramos. Si vas a beber, no conduzcas. Y si vas a conducir, no bebas. Por lo tanto, aquí insistimos, un llamado a la ciudadanía, a la responsabilidad para que todos podamos celebrar estas hermosas fiestas patrias llenas de orgullo y no con tragedias. Llegamos al cierre de este episodio 60 del podcast La Semana de la Patria. Soy Jorge Garretón. Desde la plataforma que uses, te invito a darle like, comentar, suscribirte y compartir para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como +569 Podcast. En TikTok estamos con varias cápsulas de 3 minutos durante la semana con la nota más relevante del momento. Visítalo como podcast +569. Además, estamos en shorts o cortos de YouTube que replicamos lo producido para TikTok. Es la Semana de la Patria donde celebramos nuestras fiestas patrias. Que tengan una excelente, segura y en familia fiestas patrias. Es importante cuidarse, al igual que a los demás. Si consumen alcohol, no conduzcan, pase las llaves, no maneje. Nos vemos este viernes 19 de septiembre cuando celebramos las glorias del ejército. Así llegamos al final de esta edición de +569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast +569@gmail.com.